la hipótesis de Andrea Purgatori no solo es verdad, porque después, con los años, el Washington Post, el Corriere della Sera, Le Figaro, The New York Times, Le Monde, el Frankfurter Allgemeine, que es tan difícil de pronunciar, los periódicos más importantes del mundo, El País, ABC, todos coinciden con esa noticia, años después. Pero, cuando la saca y la descubre Andrea Purgatori, su propio redactor jefe del Corriere della Sera le dice: para allá, continúa. Pero cuando la cuente, cuando Purgatori empieza a tirar del hilo y empieza a unir cabos, luego, con el paso del tiempo, le dieron la razón. Le dieron la razón, pero no le dio la razón el Corriere della Sera. Le dio la razón el Washington Post, el New York Times, Le Monde, todos los periódicos más importantes del mundo. Bien, dice el periodista, y dice que probablemente Orlandi, una de las hipótesis más crudas, es que fue usada como moneda de cambio en una operación financiera. Lo del terrorismo internacional es todo mentira. Dice el periodista, lo que me contaron en la época es que se sospechaba. ¿Y qué se sospechaba? Por favor, ¿qué se sospechaba? Jesús. Se sospechaba en la época. Luego lo acabo de decir. Se confirmó. Y luego leeré la noticia exacta, que se hicieron eco todos esos periódicos importantísimos que acabo de nombrar. Bueno, abro comillas en voz de Andrea Purgatori, el periodista del Corriere della Sera, por poco tiempo, pero en esa época. Lo que me contaron en la época es que se sospechaba que el Papa había financiado al movimiento político solidario para contribuir a la caída del comunismo, y que lo había hecho con fondos transferidos desde el Banco Ambrosiano, como bien ha dicho Jesús, la banca privada más importante de Italia, al Banco del Vaticano. No solo encaja con lo que ha contado Jesús, sino que encaja con lo que decía el turco, acusando al KGB y a la Unión Soviética de estar detrás intelectualmente del intento de asesinato de Juan Pablo II por financiar una trama para cargarse el comunismo. Coño, la Unión Soviética, cárgate el comunismo, cárgate a la Unión Soviética como Estado. Bien, y sobre todo haz una reconversión, no como decía Lelutier, al budismo, sino hazle una reconversión a la religión católica. Y aquí es donde entra lo mollar. La mafia calabresa perdió 130 millones de euros de los de entonces en diferentes operaciones e inversiones realizadas con el Banco Vaticano. Se sospecha que parte de esos 130 millones eran de la mafia. 130 millones de euros. Esa es lo que se habla realmente. Se hablan de 200 millones de dólares. Bueno, y pudieron ser utilizados. Esto ya, claro, cuando la mafia se entera de esto, arde Troya. Me explico. Esos 130 millones que eran de la mafia fueron utilizados para financiar el movimiento polaco Solidaridad. Y no olvidemos una cosa. El Banco Vaticano, que decimos, sí, ojo, cuidado, es que el banco potente no era el del Vaticano, era el Ambrosiano. Sí, el banco potente era el Ambrosiano, que era la banca privada más importante de Italia en esa época. Pero cayó en bancarrota. Pero escucha, pero no olvidemos que el Banco Vaticano era el accionista principal del Banco Ambrosiano, con el 20% nada más y nada menos de participaciones. Bien, si parte de ese dinero, es que es acojonante, llega el mafioso del BMW Verde, BP, sacando, como bien ha dicho Jesús, que lo ha dicho muy bien, contado por la ex prostituta Minardi, sacos de dinero, como los que traía Julián Muñoz del Ayuntamiento de Marbella. El Banco Ambrosiano no podía hacer transferencias porque inmediatamente las autoridades caerían sobre él. Ahora, sacarlo, recorrer 15 metros, estar en el Banco Vaticano, meter el dinero en bolsas en el Banco Vaticano y luego el Banco Vaticano, que tienen unas supuestas empresas fantasma, se lo devuelve al Banco Ambrosiano con intereses, aunque luego al final quebró el Banco Ambrosiano, que esa es otra. ¿Tú sabes de dónde salía ese dinero? Ese dinero era del blanqueo
de la mafia. ¿Vale? ¿De qué iba a tener el Banco Vaticano tantísimo dinero? Está más que demostrado que parte de ese dinero transferido, Jesús, pertenecía a la mafia. Y no les fue devuelto. A un mafioso no le vas a devolver su dinero. Coño, es como meter a la zorra en el gallinero. Eso es lo que explica. Claro, en ese momento no caía la gente, pero eso es lo que explica que el presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, como bien ha dicho Davinia, apodado el banquero de Dios, apareciera ahorcado bajo el puente Blackfriars. Es que esto fue un año antes. Ha aparecido muerto el 18 de junio del 82. Claro. Pero es que la mafia llevaba mucho tiempo blanqueando su dinero en el Banco Vaticano y por ende en el Ambrosiano. Y según la investigación no fue un suicidio. Quisieron hacerlo parecer un suicidio, pero lo dejaron ahí bien a la vista para que en el Vaticano tomaran nota. Mira lo que ha pasado con este. El siguiente eres tú, Marcinkus. O sea que... Claro, bueno, a todo esto, el puente donde aparece arcado, Blackfriars, curiosamente su traducción es frailes negros. Y está enfrente justo donde el cuerpo ahorcado del presidente del Banco Ambrosiano. Está ahí, catapum, justo hay una especie de, no sé si podría llamarse convento que pertenece al Vaticano. O sea que tú te asomabas por las puertas de eso y veías al tío colgado. Es que yo no sé cómo Dan Brown no ha escrito algo basándose en esto, porque telita, ¿eh? Eso lo decía el corresponsal de la CBS. Es que es brutal, hombre. Eso se lo he oído yo decir al corresponsal de la CBS, son una especie que de llevaba esta noticia de, para Estados Unidos. De jeroglíficos y de cosas, y total, claro. Que nos queda. Coño, con la iglesia hemos topado, ¿no? Claro. Bueno, en sus bolsillos, ¿sabéis lo que llevaban los bolsillos? Bueno, lo han matado, lo han querido robar, porque era un tío con muy buena presencia. Pues, coño, lo han querido robar en esa época, esa zona de Londres, además. No te digo que fuera el Bronx, equivalente en Nueva York, pero no era una zona muy segura. No, mire usted, a este señor le cuelgan del puente de los frailes negros, Blackfriars, porque era el presidente del Banco Ambrosiano, que dio quiebra, y al dar quiebra, todo el dinero de la mafia se perdió, parte de ese dinero de la mafia se perdió, y la mafia eso no lo perdonó. Y menos la mafia calabresa. Bien. Y la siciliana, la prostituta también habla de la mafia siciliana, cuidado. A lo mejor de cada casa. Y en Roma, el mafioso más importante de Roma era de Pedis. Claro, o sea que sí. Es que estaban todos metidos ahí en el ajo. Y de Pedis blanqueaba mucho dinero, el Banco Ambrosiano y el Banco Vaticano les blanqueaba mucho dinero a la mafia. Y esto no es decir por decir. ¿Y que le dejaron en los bolsillos? ¿Alguna advertencia también? ¿Algo? No, lo de los bolsillos. El tío aparece en los bolsillos, primero con 4 o 5 pedrolos para hacer contrapeso y que no se pudiera mover. ¿Vale? Pero bueno, lo de las piedras hasta cierto punto. Joyas con motivos religiosos. ¿Vale? Primera, la mafia no da cuenta a sí misma. Y deja mensajes subliminales. Por todos lados. Segundo, 2 relojes Rolex. Que no Casio. Rolex. $15.000 y otra gran cantidad de dinero en liras italianas, divisas, sí. Chelines austriacos, francos suizos y libras esterlinas. En total podía llevar encima, para la época, cerca de 30 o 40 mil dólares. ¿Vale? Pero lo de los relojes, las joyas con motivos religiosos y la forma en la que está colgado del puente mirando a esa especie de sede del Vaticano es brutal. Es que es un asesinato ceremonial para decirles tomar nota, que quien roba a la mafia le pasa esto. No, claro, pero mira, los forenses lo descartaron en las primeras investigaciones, pero si es que no tuvieron que, es que vamos, que de primero de nada más darse claro. cuenta que si él se hubiera suicidado se tendría que haber manchado con una pintura que había en las vallas que tenía que recorrer y vieron que no estaba manchado. Además, entonces alguien le colocó. ¿Y cómo le colocó? No lo tiran por el puente. Lo llevan en una barcaza, remontando las corrientes y lo dejan ahí colocado, blanco y en botella, ¿no? Nadie le ve. Ojo, nadie le ve. La mafia es la caña. Acordaros del programa Nocturno que tú no estabas, de los Westies. No, yo no estaba, pero lo he escuchado. Bueno, eso está bien, que escuches los programas que no haces tú. Yo como no escucho ninguno. El banquero italiano Roberto Calvi, llegó 10 días antes a Londres con un pasaporte falso. Fijaros la inmunidad.
con un pasaporte falso. Claro, es que él desapareció de escena, claro. Nos ha Nos jodido. ha jodido. Ya ves. Iba a la cárcel, le pusieron la multa al presidente del Banco Ambrosiano, que fue un escándalo mundial, le pusieron la multa más grande de la historia por arruinar un banco. Y si no vas a la cárcel te va a matar la mafia. Casi 20 millones de dólares del año 81 de multa y años de cárcel. Entonces, claro, el tío coge un pasaporte falso, que ya sabéis qué sello llevaba, El Vaticano. muy bien. De Italia no, del Vaticano. ¿Vale? Y, atención, durante los días previos a su muerte, se dedicó el jodido presidente del Banco Ambrosiano, se dedicó a juntar evidencias, a juntar informes, papeles, pruebas, se llevó todo lo que había y más, y documentos comprometedores que se los iba enviando a Juan Pablo II directamente. No, porque Vale. entonces es que sabía que se le iban a cargar. Y le decía, Santidad, que el Papa lo sabía, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, sabía todo esto porque cogía las cartas en su propia mano que le mandaba el presidente del Banco Ambrosiano antes de morir ahorcado, asesinado, ¿vale? Una de las cartas, que es interceptada por los carabinieri, dice: Santidad, tiene usted enemigos internos en el Vaticano. Y se sigue explayando sobre el vínculo del Banco Ambrosiano, el Banco Vaticano y la Iglesia con la mafia durante los últimos años. Todo eso se lo cuenta directamente, de primera mano, el presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, el banquero de Dios, se lo cuenta al Papa Juan Pablo II en misivas directas. Vamos, que Juan Pablo no lo sabía. Por eso lo estoy diciendo. Y luego había un mensaje literal para el Vaticano y el presidente del banco. Ese mensaje era de la mafia. Decía el arzobispo, a ver, un mensaje oculto, pero muy claro. Ojo con el presidente. Si le hemos hecho esto al presidente del Banco Ambrosiano, cuidado con el arzobispo Paul Marcinkus. Ojo, devolvernos el dinero o habrá más muertos como Roberto Calvi. Ese es el mensaje directísimo de la mafia. O sea, ojo lo que ha pasado con el del Ambrosiano. El siguiente es El Paul. siguiente es el del Vaticano. Por eso Vuelvo a repetir, sin ánimo de ser pesado. El presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, que es el que aparece ahorcado en Londres, y el presidente del Banco Ambrosiano es el americano Marcinkus. Por eso a Marcinkus le mandan a Arizona. Es el presidente del Banco Vaticano, es que eran los dos. Claro, según Pietro, el hermano de Manuela, que por un momento la hemos dejado un poquito olvidada con toda esta trama, durante la investigación de la desaparición de la joven, la policía manejó la hipótesis, esto lo cuenta Pietro, hermano de Manuela, que cuando la mafia les reclamó el dinero que les había dado para blanquear, primero a Calvi, después a Marcinkus, la mafia les daba dinero para blanquear y ninguno pudo devolverlo porque se había utilizado para financiar el movimiento Solidaridad en Polonia. Se planeó entonces el secuestro de su hermana, hija de un funcionario importante, como represalia mafiosa. Leo esta frase otra vez del hermano de Manuela y Sí. de la tesis de la policía. La policía le dice a Pietro Orlando, hermano de Manuel: durante la investigación de la desaparición de tu hermana, en la policía hemos manejado la hipótesis de que cuando la mafia les reclamó el dinero que les había dado para blanquear, primero Calvi y después Marcinkus, Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, Marcinkus, presidente del Vaticano, del Banco Vaticano, ninguno pudo devolverlo porque no lo tenían. El Banco Ambrosiano y el Banco Vaticano habían financiado la campaña anticomunista que el Papa Juan Pablo II sabía para engrandecer a Lech Walesa y al movimiento Solidaridad de Polonia. Polonia, ciudad natal, país natal. Y Juan Pablo hace, de Juanpa. y Juan Pablo hace eso por el mensaje de Fátima. Es que es muy heavy, ¿eh? No, sí, ya ves. Y posiblemente... Y la policía acabó. Y la policía dice: el secuestro de tu hermana por ser hija de un funcionario del Vaticano como represalia mafiosa. Y perdón, y posiblemente no solamente lo sabía el Papa Juan Pablo, sino también su mano derecha, que era Ratzinger.
Y por eso a lo mejor han esperado a que se muera Ratzinger para intentar destapar todo este lío. Pero si es que ese libro va a levantar ampollas. Si ese libro no las levanta, las tiene que levantar como hemos empezado el programa. ¿Cómo hemos empezado el programa? Diciendo que es que no tiene más pelotas. El Papa Francisco... Que le están apretando por todo. ¡Claro! Pero de todas formas, mira, antes tú has dicho, la mafia va dejando como mensajes subliminales. Es que yo creo que todo el caso, estos 40 años son un mensaje subliminal en sí. Porque cada cierto tiempo salta la prensa al caso. Se han encontrado unos huesos en no sé dónde. Ahora llega una carta anónima de no sé qué. Y al final yo creo que son advertencias. Pero yo tengo Son advertencias de aquí sabemos, o aquí conocemos, o aquí... a ver, o sigue callado, o sigue pagando, o sigue haciendo esto, o lo que sea. Pero Porque cada cierto tiempo este caso salta por una cosa o por otra. Nos faltan todavía un par de cosillas. ¿Cómo es posible que alguien se llame Juan Pablo II, se llame Marcinkus, o se llame presidente del Ambrosiano, presidente del Banco Vaticano? ¿Cómo es posible que tenga los santos cojones de no devolverle el dinero a la mafia? ¿Pero estamos tontos o qué? Tú no le devuelvas el dinero a tu vecino. Pero a la mafia, Pero si es que es el 200 millones y encima para blanquear, un dinero blanqueado que sirve para cargarse el comunismo. Pero es el Vaticano, que no es la parroquia de aquí del Álamo, que es el Vaticano. Es el Banco Vaticano. Y por eso el Banco Ambrosiano quiebra. Que es que todo cuadra. La muerte de Roberto Calvi. Porque es que Roberto Calvi, lo has dicho, muere el 18 de junio del 82. Y el secuestro de Manuela se produjo el 22 de junio del 83. Un año justo, claro. Si es que todo cuadra. Todo cuadra. Además, conviene recordar que todos esos chanchullos con dinero de la mafia se producen años antes. Y lo he dicho, Calvi es juzgado y condenado a prisión por ellos en el 81. Es juzgado en el 81. ¿Vale? La mafia tiene se va, sí es verdad que se larga y que le hace un pasaporte su amigo Ratzinger. No, Ratzinger no. Marcinkus. Le hace el Marcinkus. No pongamos el acento. Le hace un pasaporte. Pero la mafia tiene los tentáculos. Coño, que no te escapas. Vete al monasterio del Paular. Vete a Navarredonda. Vete al pueblo más deshabitado donde tiene casa la novia de David Castillo, que son 4 habitantes y el perro 5, que además el perro es el policía del pueblo, el mastín. Y alcalde. Y la mafia te encuentra. Pues a Paul no lo encontraron. ¿A quién? A Paul. ¿A Marcinkus? Al americano, claro. Sí, Murió sí, en 2006 allí, tan tranquilo el hombre. Claro. Pero, vamos a ver, a Paul no lo encontraron. Mira, el Banco Ambrosiano era un banco privado. Y era un banco importante de Italia. El Banco Vaticano es un banco estatal, del Estado del Vaticano. Marcinkus, vete, que te van a balear, ya nos encargamos nosotros. El Vaticano tiene dinero para cubrir, de sobra, para cubrir la quiebra del Ambrosiano, la quiebra del Vaticano, la quiebra del Marugiano y del Marusiano y de cualquier banco. El Vaticano tiene suficiente dinero para cubrir la quiebra de cualquier banco del mundo, incluso del Bank of America. Pero es lo que decía yo al principio. Pero ese es el dinero que damos... Os vais a cargar a Marcinkus por 200 millones de dólares, coño, tómalos y dejar a Marcinkus que se muera tranquilo en el que bastante ha liado Marcinkus siendo el americano. Pero la cuestión es que es lo que aparentemente está intentando luchar el Papa Francisco, ese dinero que dan los fieles en el cepillo o que dan los visitantes del Vaticano o de tantos monumentos como tiene la Iglesia para la visita turística, ese dinero, en teoría, debería ser empleado en obras benéficas, en mantener los edificios y tal. No en el movimiento Solidaridad. Pero vamos a ver, qué mejor obra benéfica Que cargarse a los rusos. Que cargarse a los rusos y al comunismo. Marcinkus, Juan Pablo II, anticomunistas recalcitrantes, y Ronald Reagan, amiguitos de ambos. Yo la pregunta que tengo... ¿Por qué te crees que entra en Estados Unidos tranquilamente Marcinkus? Siendo en teoría un huido de la justicia, pero ¿de qué justicia está huido? ¿Quién le juzga a Marcinkus? ¿El Vaticano? El Vaticano, el que le dice, vete que ya te tapamos la deuda, coño. Porque si Marcinkus larga, antes de morir, ahí cae hasta la punta, cae hasta San Pedro. De ahí que se secuestra a la chica el día Sí. que Juan Pablo II pisa Polonia. Y a Manuela la secuestran, ha dicho varias veces, por ser ciudadana vaticana. Y por ser hija de... Pero, la pregunta es,
¿por qué no secuestrar a alguien más importante, un obispo, un cardenal? ¿Por qué no? ¿Por qué a una niña? ¿Y no es más escandaloso una niña? Porque eso digo yo, venga. Venga, yo que no sabría responderte. No lo sé. ¿No? Es que es acojonante. Pero yo te pregunto, si es por dinero, una niña, si es que has dado la clave. ¿Tienes respuesta? Pues lo sueltas ahí, ¿tienes respuesta? Yo, o sea, luego te la voy a dar. No lo sé. Luego te la voy a dar. Luego ¿me dejas que te dé la respuesta? Sí, cuando quiera. ¿Por qué una niña? Y no un cardenal. ¿Por qué no a Marcinkus? ¿Por qué no a un prelado? ¿Pero cómo se van a secuestrar ellos a ellos mismos? ¿Tanta? ¿Para qué? Espérate que todavía no voy a terminar. De todas formas, ¿a mí me podéis explicarlo el Batilix? Porque es lo que a mí me descuadra de este caso. No, bueno, espérate, porque hay una... El Batilix, pues igual que hay muchísimos leaks. ¿Vale? Mira, Claro, pero lo que sale ahí, lo que sale ahí... ahora me lo explicas, porque yo no lo entiendo. Yo te puedo explicar si me vas diciendo, porque salen tantas cosas, yo te puedo ir No, pero explicando... lo que tiene relación con Emanuela. ¿Qué? Y está clarísimo. O sea, que la tuvieron viva hasta el 97. Está clarísimo, para mí sí. ¿Para qué? Hay una anécdota que para mí es brutal. Estamos siguiendo cierta cronología, ya estamos en la época en que es nombrado Papa Francisco. Recién estrenado el papado, hay una anécdota brutal. Bergoglio, el Papa Francisco, es elegido, como digo, nuevo pontífice. Y la familia de Manuel Orlandi decide ir a una misa que el mismísimo Papa Francisco celebra en Roma. En Roma, no en el Vaticano. El pontífice argentino reconoce visualmente a la madre de Manuela, ¿no? Y también reconoce a su hermano Pietro. Francisco se les acercó y les dijo que estuvieran tranquilos, que Manuela estaba en el cielo. Y lo dice 2 veces. Pietro se quedó sorprendido, petrificado con esas palabras del Papa Francisco, y le contesta, Pietro contesta. Tenemos esperanzas porque la investigación... Dolce Vita es sinónimo de elegancia, como un Fiat 500 eléctrico 100% estilo italiano para ser icónico, 100% eléctrico para sentir la libertad sin contaminación, sin restricciones y con una autonomía de hasta 320 kilómetros. Consulta nuestras ofertas en fiat.es. Le contesta, Pietro contesta. Tenemos esperanzas porque la investigación sigue en marcha. Exactamente. Nos ha jodido, como Claro. que el escándalo Batilix es un año antes, es en 2012. Claro. Y el Aún- Papa le repite de nuevo, Emanuela está en el cielo. Se lo dice con toda la seguridad del mundo. Él se lo dice, le dice, Santidad, tenemos esperanzas. Que no, que estés tranquilo, con total convencimiento. Que Manuela está en el cielo. ¿Cómo se puede ser tan categórico? Porque Asegurando que evidentemente lo Manuela sabe. está muerta. Si está en el cielo, evidentemente está muerta, ¿no? Y no haber informado a la familia absolutamente de nada durante tanto tiempo. ¿Qué sabe y qué no? ¿Qué No, sabe? pero, coño, ¿Qué sabe también acaba la Francisco? información. No, pero coño, es que esto habérselo preguntado a Juan Pablo II. Pero Francisco acababa de llegar. Es que es una de las primeras misas que da Francisco en Roma. Sí, sí, sí. Y va la familia de Manuela. Bueno, pues completa la información. Está en el cielo, ¿quién la ha enviado al cielo? ¿Y cuándo? Claro. ¿Qué sabía ya? Pues como Dilo. cuando Juan Pablo II dice desde el púlpito que exigimos a los secuestradores que devuelvan a la niña. Pues lo mismo, tiene información privilegiada. Y ahí, ahora que hablas tú de los papeles del Vaticanolis, ese, o como le Batilix. se llame, El Batilix. Efectivamente, hay un documento filtrado del cardenal Lorenzo Antonietti, no sé si vamos por aquí o Bueno, o que me lo estoy niega. Sí, anticipando. pues no te estás anticipando. Además estamos siguiendo la cronología de puta madre. Salvo algún saltito que hemos tenido que dar por imperativo legal, estamos siguiendo la cronología y creo que vamos. Hay que ser muy torpe para no coger el hilo y para no estar entendiendo de qué va todo esto. Que de ser cierto este documento, es que es brutal. Es que es brutal. Este señor es el Perdona presidente de la que administración. te voy a dejar que cuentes esta historia, pero te la dejo enterita para ti. Pero perdona, para mí lo más brutal de todo es que Francisco, recién nombrado papa, categóricamente le diga que vivan tranquilos, que Manuela está en el cielo. ¿Qué sabe un recién nombrado papa?
que sabe todo. Vale. Perdón, Jesús, continúa. Padre Jesús. ¿Padre le vas a llamar? Iba a decir Padre Jesús. Pater. Pater. Soy padre, tengo 2 hijos. Pater. Dale caña. El documento filtrado del cardenal Lorenzo Antonietti, presidente de la Administración Patrimonio de la Sede Apostólica, no son cualquiera, presenta un documento... El presidente del patrimonio. Aquí no hay ningún Mindundi, aquí son todos pezos gordos. Todos prelados gordísimos, sí. que dice: lista de gastos sufragados de las actividades relacionadas con la ciudadana Emanuela Orlandi. Gastos para sufragar, espérate la frase, alejamiento domiciliario. Eso se llama secuestro. Eso se llama secuestro, por eso digo que es brutal. Conviene decir, O por convencimiento, conviene decir que esto es o por importante. engaño, O Emiliano Fittipaldi es el periodista que consigue este documento, al mérito, iba a decir al César lo que es del César, al Papa lo que es del Papa y a Dios lo que es de Dios. Por nunca mejor traído. ¿Vale? Entonces- Además son 5 páginas de un informe de 197. pero solo se han las fotocopias de esas 5 páginas que es el informe preliminar. Cuando todo el mundo piensa, pero está viva. Y entonces Empieza a correr la voz de que tantos años después, Emanuela está viva. describen los gastos del viaje, porque supuestamente la tienen en Londres, del alojamiento, de la manutención, etcétera, todo esto Gastos en médicos, Londres. claro, pues lo que tiene tener a una chica del 83 al 97, se supone, Que la tienen que en Londres. 15 En el años. albergue, la tienen en el albergue juvenil para chicas de los escalabrianos, Dependiendo del Vaticano. Claro, pues es una congregación Depende del religiosa Vaticano. católica. que está- Dependiente del Vaticano, no dependiente de los jesuitas de la plaza de no sé qué, no, dependiente del Vaticano. se supone que la tienen desde el año 1983 hasta el 1990, del 83 Desde al que desaparece, 97, claro, 15 años. al 97. 14, 15 años. 14, 15 años, claro. Y finalmente, el último apunte, La última partida de dinero. son 21 millones de liras que pone tareas finales, 21 millones de liras, Gasto correspondiente a la repatriación del cuerpo. repatriación del cuerpo. Eso se sobreentiende. La han O sea, matado, realmente pone se ha actividades muerto por finales. causas naturales, la han matado. Es que este documento, de ser cierto, se está acusando al propio Vaticano de secuestro e incluso posiblemente asesinato. Anda, que el Vaticano... Pero actividades finales En interpretamos. 2 horas y cuarto de interpretan. programa que llevamos, el Vaticano está saliendo fino, ¿eh? Sí, madre mía. Esto es una anécdota más. Pero, Jesús, hablas de 21 millones de gastos de repatriación, ¿no? ¿Sabes el De total? actividades finales. Supuestamente. Podemos Pone- entender pone que tareas es finales. la muerte. Que todo el mundo interpreta que efectivamente es que ha muerto el cadáver al Vaticano. Y la han enterrado. Y no le han dicho nada otra vez a la familia, ni siquiera para decir, pues vaya usted a llorar a la tumba de su hija. Que está al lado de casa. Que no se identifica eso. De tareas finales, habéis dicho. Actividades finales. Actividades finales. No, pero eso está en italiano. No, traducir el... Sí, bueno. Vale, traducir el italiano. No, que no. Además es que sabéis, es que ha salido un tío con el documento. Ha salido un tío con el documento que se hace cargo del cuerpo. Joder, que ha salido un tío diciendo que... No sé, desde luego no abrió el ataúd para saber si Emanuela iba dentro de ese ataúd. Pero que se hace cargo de ese cuerpo y de ese documento encargado de esa repatriación. ¿Y dónde está ese cuerpo que la familia no puede ir a llorar a su hija? ¿Sabes, A su hermana, en ¿sabes este caso. ese cuerpo que costó 21 millones de liras? Llevarlo de Londres, ¿sabes cuál era su destino? Londres, el Vaticano. Claro, vuelta a casa. No Londres, las Bahamas. No Londres, Roma. No Londres, Milán. Londres, el Vaticano. Y hay alguien que recepciona ese ataúd. Que estaba dentro de Manuela, no lo sabemos. Pero que sale de ahí y que va al Vaticano, eso está demostrado. Y lo cuenta Fittipaldi, Bueno, pues vamos- no el piloto de Pero Fórmula 1. y vamos a suponer que tienen 15 años a Emanuela en Londres. ¿Por qué se gastan ese dineral en enterrarla en volver al Vaticano y enterrarla aquí? Pues, Y la- pues, ¿qué mal ¿Tú verdad? sabes- La enterran en Londres. por favor, ¿me puedes decir la cuenta cuánto asciende? 15 años manteniendo a Emanuela Orlandi. No, la cuenta entera no la tengo. Yo la tengo. Los 21 millones de liras. Yo cuenta entera no yo la tengo. El total de la cuenta asciende a 483 millones de liras. Los 15 años de manutención de esta chica, de gastos médicos, de alojamiento, de viajes, de todo. No te asustes que al cambio a lo mejor eso Al cambio puede es que no ser lo sé cómo está sí, la lira. 30 millones de pesetas. Ya. O sea,
¿sabes? A lo mejor, en cambio, la lira Pero era que no muchísimo entiendo más... por qué ese gesto como de buena voluntad de vamos a enterrarla en casa. No te importa durante 15 años que la has tenido alejada de su familia, que es un secuestro, actividad, como has dicho, alejamiento del domicilio familiar. Esto es como cuando se separa Elena de Borbón y dice cese de la convivencia, Y no luego, de divorcio. esta Pues esto chica, es igual. Si este documento es cierto, si se tira